Hola a todos, mi nombre es Miguel Ángel Zapata y hoy vamos a adentrarnos un poco en la historia del pensamiento microeconómico. Uno de los movimientos más influyentes en la historia de la economía fue el de la revolución marginalista. Hicieron grandes aportes y muchos de estos son hoy en día bases de teorías modernas. Se desarrolló alrededor de 1870 y lo principal es el uso muy fuerte de las matemáticas. Entonces, rompen con los predecesores en el sentido de que, por ejemplo, Adam Smith, David Ricardo, Marx no sustentan sus teorías con tanta matemática, sino con mucho más análisis lógico. Entonces, los tres personajes de la revolución marginalista que son en parte de la teoría neoclásica de la economía, rompen con esta forma de estudiar la economía y uno de los mayores cambios que hacen es de la teoría del valor. Entonces los clásicos, y fue un consenso de cientos de años, fue de dónde surge el valor de las mercancías. Los clásicos argumentaban, clásicos como Adam Smith y David Ricardo argumentaban que este dependía de los factores de producción. Entonces, si yo tengo una hamburguesa, el valor de esa hamburguesa va a depender de todos los trabajadores y el capital que utilizó, no sé, McDonald's y antes McDonald's, pues los granjeros y todo lo que se necesitó para hacer esa hamburguesa. Sin embargo, eso lo rompen los marginalistas y desarrollan una teoría de utilidad marginal que describe el valor de las mercancías es a partir de las preferencias. Entonces, como vemos en los cursos de economía hoy en día, vemos que el valor de los objetos depende de cuánto estoy dispuesto a pagar por eso. Entonces es subjetivo. Pero esa subjetividad a que está restringida y es a lo que a la abundancia de los recursos que tengo en este momento. Entonces, si el ejemplo clásico es el de agua y diamantes, que era uno de los paradojas que tenía Smith, bueno, los clásicos en general, pero cómo se resuelve? Y es, no significa, o sea, el agua en general, pues debería valer más, ¿no? O sea, las personas no pueden vivir sin agua, pero si tú le preguntas a cualquier persona, como qué preferís, un balde de agua o un diamante, la gente va a decir, no, un diamante. Y es porque tienen en mayor abundancia acceso a agua que a diamantes. Entonces, en el margen, o sea, un diamante de más les da mucha más utilidad que un balde de agua, pero no toma en cuenta el valor en general. Entonces, un ejemplo que me gustó mucho de David Heckerman fue el de bueno, él habla de reparadores de aire acondicionado, pero en Bogotá no los usamos mucho, que digamos. Entonces, si ponemos el ejemplo de un reparador de neveras y una cuidadora de niños, la pregunta sería, ¿por qué un reparador de neveras tendría un mayor salario? Entonces, si asumimos que hay una menor cantidad de niños que antes y hay una mayor cantidad de neveras que antes, o sea, los salarios no podrían ser los mismos, o sea, no podría ser igual que antes. Mm, sí, no podrían ser igual que antes y la única manera de que de poder satisfacer esa necesidad eh, de que esos trabajadores vayan y hagan más sería obligándolos. Pero entonces no hay la necesidad porque está el mecanismo de precios y simplemente al aumentar el salario de los reparadores de neveras, pues se acomoda. Entonces de alguna manera, pues uno podría decir que no, los cuidadores de niños, pues en general dan un mayor valor a la sociedad, pero su salario, el valor de su trabajo, no va a depender de ese valor que le den a la sociedad, sino en el margen. Entonces, son en esas diferencias que se determina el valor. Entonces, tres, los tres mayores, bueno, los cofundadores, como los llaman hoy en día, de la revolución marginalista son
estos tres hombres. Entonces comencemos con Karl Menger, que me gusta esa frase, y es: el valor de los bienes se fundamenta en la relación de los bienes con nuestras necesidades, no en los bienes mismos. Una forma mucho más elocuente de ese mismo argumento. Entonces, Karl Menger, él fue un austriaco y lo más, o sea, aparte de sus aportes, pues fue el fundador de lo que es la Escuela Austriaca de Economía, que hoy en día es muy fuerte, una corriente heterodoxa muy importante, y su principal trabajo fue Principios de Economía en 1871. El segundo es William Jevons, no sé si se dice así, y él fue un británico eh, que fue, una de las cosas que me pareció interesante de él fue que él desarrolló toda la parte, mucho sobre las funciones de utilidad, que son aditivas y separables, mucho de lo que dimos en todas las micros. eh, bueno, y también muy importante por sus aportes en econometría. Y el tercero, y que todo estudiante de economía sabrá, es León Walras. Entonces él fue un francés muy importante en la historia de la economía por su gran aporte en la teoría del equilibrio general, que como hemos visto en todas las gráficas de curva de oferta y demanda, pues todo está basado en la teoría de equilibrio general. Y bueno, esa es su obra más famosa, que en verdad no quiero leer porque mi francés no es que sea muy bueno. Em, y eso me parece muy chévere de todos estos pensadores y saber que todo lo que estamos viendo en este momento tiene raíces muy antiguas, pues muy antiguas y relativas. Em, y nada, quería cerrar con esta frase de Thomas Sowell. em, y, y nada, simplemente creo que la reflexión es que es muy complejo y estamos estudiando y todo este conocimiento o sea, estamos parados sobre hombros de gigantes. Espero que esto les haya sido de utilidad y hayan aprendido un poco. Muchísimas gracias.